es un video educativo de la materia de diseño curricular, elaborado por alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual podrás encontrar sobre diseño curricular, tipos de currículum y las fuentes del currículum. Pero para eso, te dejo a mi compañera Fátima, que trae la introducción de este video. Como parte introductoria, hablaremos de lo que es una teoría curricular. Una teoría curricular es un enfoque pedagógico que busca examinar y orientar los contenidos que se deben enseñar en la educación. Este se encarga de decidir qué contenidos debe formar parte del currículum con la intención de conseguir que los alumnos sean capaces de conseguir habilidades útiles tanto para su vida laboral como para su vida diaria. ¿Por qué es importante la teoría curricular en la formación de un licenciado en educación? Bueno, porque al comprender este punto, el estudiante será capaz de realizar diseños curriculares con los que podrá tomar decisiones acerca de lo que busca enseñar a los futuros estudiantes. Asimismo, pues querrá poner en práctica los conocimientos para que el mismo alumno sea capaz de conseguir objetivos como habilidades y aptitudes que serán útiles para un futuro. En este video abordaremos una serie de temas como lo son la historia del diseño del currículum, los tipos del currículum y las fuentes del currículum. Esto con el propósito de entender la importancia que tiene la teoría curricular en un estudiante de educación. Como primer punto, es importante tener un conocimiento previo sobre en qué consiste un diseño curricular, de dónde viene, los avances que ha tenido a través de los años, el cómo es que diferentes autores han hecho mención de dicho concepto y el impacto que ha causado en las escuelas. Primeramente, ¿qué es un diseño curricular? Un diseño curricular es un plan escrito que describe las actividades, estándares y temas que se cubrirán en una materia o en algún curso en específico. Asimismo, el desarrollo de este curso puede ser un proceso interactivo entre lo que es el alumno y el docente. En México el currículum se entendía como un equivalente a un plan de estudios, pero posterior a esto se dejó de tener este concepto y se decidió cambiarlo a que el currículum era como una experiencia y que consistía en un proceso más amplio y se incluían propuestas que contenían en un plan de estudios, pero que se basaban no solamente en las actividades que estaban escritas, sino que incluían todas aquellas actividades que no estaban puestas como tal, pero que generaban experiencias y aprendizajes a los mismos alumnos. ¿De dónde viene este concepto? En México se estableció a principios de los años 70 con varios sustentos autores clásicos como lo eran Tyler en 1971 y Taba en 1974. Y en un principio el concepto estaba muy vinculado con la expansión, de tal manera que se tenía totalmente el dominio del pensamiento educativo, que pues se basaba mucho en esos años, al igual que estaba relacionado con los planes y programas de estudios, y con esto hubo una afectación en el sistema educativo que lo llevó a que iniciaran un proceso de innovación en el que se tomó mucho en cuenta lo que era la educación superior para poder mejorarla. Ahora hablaremos sobre la evolución que ha tenido este concepto a través de los años. Primeramente tenemos que en 1970, con la reforma de Echeverría, se propuso un currículum estructurado que dependía de las áreas disciplinarias y que se basaba en los planteamientos de cada escuela. Esto era con la intención de que el alumno fuera capaz de participar activamente en su propio aprendizaje. Posteriormente, en 1971, se crea la Subsecretaría de Planeación,
que en este año pues hubo una reestructuración de la SEP y se creó la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, en la que todavía, para ese entonces se encargaba de la realización de los planes curriculares en los niveles educativos, y para esto su proceso se basaba en las órdenes que le daban por parte del gobierno, también en lo que eran los cambios de la sociedad y en los sectores públicos y privados. Después tenemos que en 1972, con la Asamblea Ordinaria de la NUYES, en este punto pues se realizó una de las asambleas de créditos y una estructura académica definitiva de 3 áreas, que pues estas eran actividades escolares y con estos 2 núcleos formativos básicos propedéuticos. Otro punto pues también eran las actividades para el trabajo y actividades escolares. En 1977 tenemos que Jaime Castrejo, este autor, publicó un libro titulado Planeación y Modelos Educativos en México, y de este libro se tomaron en cuenta varios aspectos importantes que cobraban un crecimiento en las universidades, ya que hubo planeaciones, materias de tronco común y departamentalización e interdisciplina. Ya para este punto, el hecho de tener que definir la planeación de un currículum era el hecho de tener un aspecto de la enseñanza y la administración internacional y cooperativa, por lo que se trataba de ir perfeccionando todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que un alumno debía tener, y de aquí pues se integró la propuesta de las fases de análisis, diseño, evaluación e implementación. Después, en 1995, Frida Díaz Barriga y varias colaboradoras, en este punto pues el método del currículum se aplicó en el plan de estudios de la carrera de psicología de la UNAM. Entonces pues se entendía que para esto se entendía que el diseño curricular era un conjunto de fases y etapas que se tenían que integrar en la estructuración. Entonces pues ahí lo fueron implementando en esta carrera. Y por último tenemos que en el 2006 se reformó lo que es el plan de estudios, que pues ya con esto terminando ese año, el currículum de la educación básica incluye un enfoque por competencias, que pues ya la intención era como que implementar mejor la manera en la que querían enseñar a los estudiantes y el cómo querían que ellos salieran posterior a los cursos o las materias que ellos iban obteniendo. Ahora bien, ya vimos el tema de la teoría curricular. Ahora continuaremos con el tema de los tipos de currículum para poder entender mejor la pregunta, o más bien darle respuesta a la pregunta de por qué es importante la teoría curricular dentro de la formación de un licenciado en educación. Bueno, existen varios tipos de currículum. En esta ocasión nos basaremos en 3: el currículum formal, el currículum real y el currículum oculto. El currículum formal viene siendo el currículum que se establece en un documento en el cual se estipulan actividades, lecciones, objetivos generales, objetivos específicos, el tiempo que va a durar el proceso de aprendizaje del alumno, qué se va a aprender, cómo se va a aprender. Es decir, viene siendo como un plan de aprendizaje para un estudiante o para un grupo de estudiantes, para una institución. Eso vendría siendo el currículum formal. Es importante añadir que el currículum formal tiende a tener modificaciones. No es algo que se quede tal cual como está, sino que puede llegar a modificarse. Para ello, hay que ver el concepto de currículum real.
El currículum real puede ser conocido como real, vivido o procesal práctico. Como sus nombres lo dicen, es el currículum real, el que se vive, el que se lleva a cabo dentro del aula, el que se pone en práctica. Había mencionado que el currículum formal puede modificarse. Esto debido a que al momento de ponerlo en práctica, es decir, de llevar a cabo el currículum real, puede modificarse. ¿Por qué? Porque tiende a adaptarse al grupo. Tal vez el currículum formal fue diseñado para una institución en específico. Sí, pero esa institución tiene diferentes grupos. Tal vez el turno matutino tiene diferentes necesidades en comparación con el turno vespertino, a pesar de que sean del mismo semestre. Entonces, al momento de poner en práctica el currículum, es importante tener en cuenta que no siempre se va a poder llevar tal cual, ya que debe de tener o puede llegar a tener diferentes modificaciones tomadas en cuenta o surgen de los estudiantes. Esto debido a que tal vez no cuentan con los mismos recursos, tanto económicos como los materiales. Entonces influyen aspectos económicos, políticos y sociales. Aquí el docente, su tarea es adaptarse con los recursos que cuenta para poder seguir brindando ese aprendizaje a los estudiantes más que nada. Entonces, aquí el docente tiene que tomar en cuenta que si el currículum formal te estipula que debes de llevar clases en línea y se da cuenta que en su grupo no todos tienen acceso a internet o no cuentan con una red estable o no tienen dispositivos electrónicos, tendría que variar y cambiar eso del currículum formal para poder darles ese aprendizaje a los estudiantes. Entonces se está adaptando. Es como lo que pasó en pandemia. El currículum formal estipulaba clases presenciales. Al pasar la pandemia, al surgir este virus, esta enfermedad, tuvieron que adaptarse a la problemática que estaban enfrentando y tuvieron que brindar clases online, que fue utilizar Teams, Zoom, utilizar más Nexus, tal vez utilizar otras herramientas tecnológicas como Canva, PowerPoint, Word. Entonces, el docente, al momento de poner en práctica ese currículum formal, que viene siendo el currículum real, se da cuenta de que puede llegar a modificarse. Entonces, retomando, currículum formal viene siendo el plan de aprendizaje. El currículum real es poner en práctica dicho plan de aprendizaje. Y por último tenemos el currículum oculto, que son normas que no están establecidas a simple vista, pero sí se llevan a cabo. Es decir, pueden entrar los valores, influyen mucho las ideologías, las creencias socialmente que existen en ese entorno. Entonces son las normas que no están establecidas, pero que no están establecidas a simple vista, pero que sí se llevan a cabo y que van de generación en generación. Entonces, estos vendrían siendo los 3 tipos de currículum que abarcaremos. En esta área estaremos hablando sobre las fuentes curriculares, ya que son los fundamentos de los cuales se derivan los principios de orientación en el diseño curricular. Cada una de ellas aporta algo importante al área educativa, pero primero hay que mencionarlas. Viene siendo la epistemología, la sociología, la psicología y la pedagogía. Estas sirven en la educación porque, como ya lo habíamos mencionado, son el principio que orientan el diseño curricular. Estas aportan algo importante, que a continuación vamos a ver. La epistemología surge de la relación con otras disciplinas. Nos permite generar una estructura interna a partir de la generación de constructos durante el proceso de diseño curricular. ¿Pero qué aporta la epistemología a este aspecto? Bueno, pues aporta información referente al estado actual de los conocimientos, las metodologías vigentes y las posibles relaciones y aportes que se pueden generar de otras disciplinas.
recordando que esta es la base del conocimiento y nos permite entender otros aspectos de otras disciplinas. Ahora estaremos viendo un área igual de importante dentro de estas que se han mencionado, el área sociológica. En esta se considera como un proceso de socialización del individuo, facilitando su proceso de adaptación a un círculo social. La propuesta curricular debe estar vinculada a la sociedad en que estará el individuo. En esta establece un vínculo entre las necesidades de la sociedad y las acciones que requiere emprender la escuela. Y esto es como se desarrolla el área sociológica, entre otros aspectos, pero estos son los que se van a mencionar. Ahora vamos a estar viendo el área psicopedagógica. Esta busca dar respuesta al cuándo enseñar, de acuerdo al grado de apropiación de contenidos de la educación de sus procesos de asimilación. Esta fuente nos permite profundizar en las diversas dimensiones que caracterizan el desarrollo, ya sea motriz, socioemocional, cognitivo, lenguaje y juego. Ahora, ¿qué nos permiten hacer las fuentes del currículo? Pues bien, nos permiten detectar los contenidos y la forma en que se debe dar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contemplando las necesidades sociales, culturales y los propios intereses de los alumnos. Por lo tanto, alimentan todo el proceso del desarrollo del currículum. Ahora, pasemos a la conclusión de este video. Se llegó a la conclusión de que un futuro licenciado en educación debe de conocer la teoría curricular, puesto que es muy importante que tenga conocimiento acerca de cómo se diseña un currículum, qué procesos lleva ese diseño o cómo se lleva a cabo un rediseño, qué fuentes debe tomar en cuenta, qué tipos de currículum existe, para entender el por qué el alumno de primaria lleva ciencias naturales, por qué el alumno de secundaria estudia física, química, por qué en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura en Educación, vemos metodología cuantitativa, metodología cualitativa, psicología, enfoque de género, etc. Si nosotros tenemos conocimiento acerca de la teoría curricular, podremos respondernos las preguntas que nos hacemos acerca de por qué se lleva esta materia o por qué existen las áreas de formación integral, por qué existen las FOGU. Si nosotros entendemos qué es la teoría curricular, tomando en cuenta que el diseño de un currículum no viene siendo algo nada más que se vea bonito, que tenga innovación, que esté diseñado prácticamente para cumplir una visión muy grande o una meta muy grande, sino que ese currículum fue diseñado y llevó un proceso muy complejo. No es algo que se haga de un día para otro o de una semana para otra, sino que tiene un proceso, tiene su tiempo, porque toma en cuenta las fuentes, como lo mencionamos. Por ello abarcamos el tema de los tipos de currículum, el diseño curricular, las fuentes, para conocer que un currículum lleva un proceso, toma en cuenta las fuentes sociales, psicológicas, pedagógicas, etc., para poder hacer un diseño o un simplemente rediseño. Entonces también es importante conocer los tipos de currículum, porque en muchas ocasiones los podemos llegar a ver u observar sin darnos cuenta de que podemos poner en práctica ese currículum o de que se está poniendo en práctica ese concepto. Por ejemplo, si ven la película de La sonrisa de Mona Lisa, pueden ver varios temas que abarcamos en este video, como los tipos de currículum, que se ve claramente el currículum oculto, el formal, el real. Entonces, si nosotros conocemos la teoría curricular, podremos beneficiar a los estudiantes más que nada para que tengan ese conocimiento, aprendan, y nos basaremos en sus necesidades, sino que tomaremos en cuenta qué estilo de aprendizaje tienen, qué recursos cuentan, porque tal vez no pueden realizar tal actividad, si cuentan con dispositivos electrónicos, etc. Entonces nosotros, como futuros licenciados en educación, debemos de tener en cuenta
¿Qué es el diseño curricular? Más que nada para beneficiar al estudiante al momento de brindarle nuestro conocimiento o brindarle conocimientos nuevos.